llegado la hora, queridos hermanos, de esta tarde, pues, dar una reflexión de parte del Señor. Espero que os haga bien, pues ese es siempre el deseo de cada uno de aquellos que predicamos la palabra del Señor. Que en esta tarde el Señor pueda tocar vuestros corazones, que haya, queridos hermanos, corazones dispuestos para que la simiente, la palabra de Dios, pueda caer en una buena tierra. Creo que la tierra ha sido ya labrada a través de las alabanzas de las hermanas, las oraciones, y ahora solamente nos falta el sembrar, queridos hermanos, esa semilla de vida que Dios pone en cada corazón, queridos hermanos, dependiendo cada tierra. Ya sabéis que la Biblia nos habla de 4 tierras, queridos hermanos, diferentes. Una es aquella semilla que cayó junto al camino, la otra es aquella, queridos hermanos, que cayó entre pedregales, la otra es aquella que cayó, queridos hermanos, entre espinos y se ahogó, y la otra es la que cayó en buena tierra y dio el 1% o el 100%. Que ojalá que en esta tarde, queridos hermanos, seamos esa buena tierra, donde caiga la simiente de Dios, que es la palabra poderosa de Dios, y caiga en cada corazón en esta tarde y haga el efecto que Dios desea en cada uno de nosotros. Y desearos una gran bendición a cada uno en particular, queridos hermanos. Yo en esta tarde quiero interceder en este hospital que estamos, queridos hermanos, rogándole a Dios por cada uno, por mi compañero de habitación que tengo a mi lado, un hombre con 97 años, pero que Dios lo tiene vivo, por una compañera que tiene al lado, bendito sea el Señor, y Señor, que interceda por cada enfermo que está en nuestro hospital, Señor, y que tú los sanes, que tú intervengas, Señor, en esta tarde, a mi hermana Carmen, Señor, por mi hermana María, Señor, por cada uno, Señor, que está pasando por dificultades, que está pasando por problemas. Te ruego, Señor, que tú pongas tu mano divina, tu mano poderosa, Señor, y obres en sanidad sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, tanta misericordia, tanta bondad y tanto amor, y como nos enseña tu palabra, Señor, y tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga salvación. Oh Dios, qué palabra tan fuerte, qué palabra, Señor, tan poderosa. Esta, Señor, que nos hace el tener esperanza en un mundo de desesperanza. Esta palabra, Señor, que llega a los corazones y traspasa los huesos y los tétanos y profundiza lo más adentro de nuestros pensamientos y discierne hasta lo más escondido, Señor, de nuestros corazones. Dios mío, toma tú en esta tarde el control, Señor, te ruego, de esta palabra. Y voy a rogarle a mi hermano Tony que él pueda en esta tarde presentar esta palabra que voy a leer primero y él después la presenta. Y dice la palabra del Señor en esta tarde. Leemos en Primera de Corintios, en el capítulo 2, y habla así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El hermano Tony presenta esta palabra, representa al siervo, porque la palabra ya está presentada. Y amén. Comenzando, queridos hermanos, y recordando una palabra que ya ha sido muy predicada, pero deciros el que no hay situación el que pueda impedir, queridos hermanos, que podamos predicar la palabra del Señor. El apóstol Pablo dijo: insta a tiempo y destiempo, redarguye, insta a tiempo y destiempo. Y no importando el lugar, queridos hermanos, pues aún el apóstol Pablo, encontrándose en la mazmorra de más adentro, allí donde, queridos hermanos,
Algunos relatan que en esa mazmorra, queridos hermanos, había unas ratas enormes y les hacían sangre. Los latigazos le habían hecho sangre de los carceleros, y las ratas ensangrentadas, queridos hermanos, al olor de la sangre acudían para devorarlos. Pero aún ellos, a pesar de las circunstancias en las que se encontraban, queridos hermanos, ellos cantaban alabanzas. ¿Quién puede hacer eso si no es el poder de Dios en las personas? Encontrarse en la situación encadenados, azotados, con dolor a través de los latigazos, pero ellos, queridos hermanos, tenían algo que los demás, que el mundo no tiene, y era, queridos hermanos, ese poder de Dios, esa fuerza que Dios puede dar cuando nosotros no tenemos ninguna. Y por eso digo que no importa el lugar en el que estemos, ni la situación, queridos hermanos, para alabar a un Dios tan grande, sabiendo que el tiempo en el que estamos aquí es un tiempo temporal, que es pasajero, queridos hermanos, que pasa como la hierba, que hoy es y mañana no es. Las flores tan preciosas, queridos hermanos, que hoy nacen, queridos hermanos, y mañana no son. No sé quién será con tanta insistencia. Así que deciros en esta tarde que vamos a hablar, queridos hermanos, de esta palabra tan preciosa que en esta tarde el Señor nos va a poner, que es esta. Y el apóstol Pablo empieza hablando estas palabras. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría. Bien, sabemos, queridos hermanos, a través de la Biblia, que Pablo, él vivía en Antioquía, y cuando llega el tiempo, queridos hermanos, porque todos los judíos tenían que ir a Jerusalén a estudiar, queridos hermanos, lo que es la Torá, y ellos tenían que aprenderla de memoria, y lo tenían, queridos hermanos, las filatelias, lo tenían en estas cajitas, y siempre llevaban escritos, pero ellos sabían la Biblia de memoria. Hemos visto documentales todavía en el que, en la actualidad, queridos hermanos, el ser judío no es cualquier cosa. Pues hay que tener ciertos conocimientos, hay que tener, queridos hermanos, unos ciertos requisitos que no todos tenemos, porque ellos desde niños son enseñados. Y Pablo tiene que venir a Antioquía, tendría tal vez un mozalbete con 15 años, y tiene la suerte de caer, queridos hermanos, nada más y nada menos con uno de los mejores profesores que había en aquella época, nada más y nada menos que con aquel gran profesor, con aquel judío que era Gamaliel, aquel gran maestro, queridos hermanos, que tantas cosas les enseñó. Y Pablo tiene que aprender, queridos hermanos, y memorizar la Torá, y él dice de sí mismo, él tiene que decir de sí mismo, queridos hermanos, que él es fariseo de fariseos y es por tradición celoso de la ley, queridos hermanos. Y si alguien pudiera haber cumplido la ley, lo dije el otro día, ese fue Pablo, queridos hermanos. Pero Pablo tiene algo, queridos hermanos, que Dios ya se había fijado en él. Aquel que era perseguidor, queridos hermanos, pasa de ser perseguidor a ser perseguido, porque tiene un llamado especial de Dios para el pueblo gentil, queridos hermanos. Ya sabemos que solamente en aquel tiempo había dos pueblos. Uno era el pueblo gentil, que somos todos nosotros, y el pueblo judío, el pueblo que elige Dios, queridos hermanos, para anunciar su evangelio, y él nace dentro, queridos hermanos, de la nación judía. Es un hombre que tiene dos nacionalidades, pues tiene la ciudad romana y también tiene la nación judía. Sin embargo, queridos hermanos, es evidente que él era judío de nacimiento y por tradición, queridos hermanos. Pero Dios se muestra a él, porque hay un Dios de propósitos, hay un Dios que cambia, queridos hermanos, los corazones, hay un Dios que cambia los propósitos del hombre. Y en este caso, cuando él va persiguiendo con cartas que se les había dado de mando, él va, queridos hermanos, y ve una luz, una voz, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice la palabra del Señor que Saulo cae en tierra, queridos
hermanos. Dice que todos oyeron la voz, pero no vieron esa luz, ese resplandor que lo dejó ciego. Y en ese momento Pablo sufre una transformación tremenda, queridos hermanos, que de pasar de ser un perseguidor de cristianos, ahora pasa, queridos hermanos, a ser perseguido por los mismos suyos. Va a la casa de Simón, queridos hermanos, y allí esas escamas que tenía, esa ceguera espiritual que tenía, aunque él creía que lo estaba haciendo bien, esa ceguera cae como escamas de sus ojos y Dios les abre los ojos para que pueda entender el evangelio de salvación, la buena nueva, queridos hermanos, ese evangelio que alcanza a todo el mundo entero, sin excepción. Y a él lo nombra predicador, heraldo de ese evangelio que no es revelado por hombres, que no ha sido estudiado por hombres, sino que él ha sido revelado desde el mismo cielo, y se ha revelado por Jesucristo. Y aquí hay una transformación tremenda en este hombre, queridos hermanos, porque Dios transforma las almas, Dios transforma las vidas, queridos hermanos. Es el único que puede transformar. Por eso digo yo que qué hombre, qué Dios no puede hacer con el hombre, qué Dios no puede hacer con la mujer. Dios puede hacer cualquier cosa y transformar las vidas más perversas y más malas, queridos hermanos. Puede transformarlas en ovejas, puede transformarlos, queridos hermanos, en corderitos. Y este es el poder de Dios tan grande. Y quiero decir con esto que Pablo no era ningún neófito, ni mucho menos. Era un hombre muy estudiado, para mí es uno de los grandes los teólogos más grandes que ha habido en la historia. No por nada, porque él no lo ha cogido de estudio, sino porque ha sido revelado directamente de Dios. Pero cuando va a predicar a aquella iglesia, donde sabéis que los corintios, una de las grandes cualidades que tenían, ellos eran amantes de la filosofía, eran amantes, queridos hermanos, del gran conocimiento. Para ellos, cuando el evangelio se anuncia, dice el verbo se ha hecho carne, y es manifestar la sabiduría de Dios hecha en la tierra, en el nacimiento de Jesús. Pero Pablo, cuando llega a ellos, queridos hermanos, dice que no fue con palabras, no nos conoció el evangelio con palabras, queridos hermanos, de sabiduría. No fue con excelencia de palabras, y seguro que tenía palabras suficientes para poder persuadir, porque tenía poder de persuasión a través de sus palabras, por su conocimiento bíblico de la Torá. Pero él no quiere usar esto, queridos hermanos. Él dice estas palabras: me propuse no saber entre vosotros alguna cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con temor, debilidad y mucho temor y temblor. No fue con excelencia de palabras, porque te voy a decir algo en esta tarde. No es la excelencia de palabras lo que transforma las vidas, no es la sabiduría, no es el conocimiento, no es ni mucho menos, queridos hermanos, el que tengamos una retórica o el que tengamos una oratoria que en algún momento pueda llegar a emocionar a alguna persona. Aquí lo importante es que la palabra de Dios sea dicha de una forma que sea regada con tus lágrimas, como Pablo regaba cada día la palabra con lágrimas en oración, buscando con denuedo, buscando que Dios cada día le diera palabra para poder llegar, porque había un anhelo profundo en su corazón, que es lo que nosotros llamamos ese amor a las almas perdidas. Y él era el propósito de que la gente se convirtiera, porque aquellos que tenemos el conocimiento, queridos hermanos, de que hay una salvación tan grande y que Dios nos está ofreciendo, y que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación cuando predicamos a otras personas, no podemos retener la gran sabiduría de Dios, no podemos retener este evangelio de salvación, no podemos retener esta buena nueva que Dios está anunciando y que Él quiere que anunciemos, queridos hermanos, y que mostremos
el gran poder de perdón, de misericordia y de amor hacia los perdidos, queridos hermanos. Por eso es que no llega ya la sabiduría. Puede que una buena predicación te emocione por un momento, pero lo que nos emociona de verdad, lo que nos convierte de verdad es cuando hay una palabra que te toca el corazón, cuando hay una palabra que te quebranta y te llega hasta lo más profundo de tu corazón y te lleva al arrepentimiento. Porque mira, te voy a decir esta tarde una cosa: puedes predicar como los ángeles, puedes adorar como los ángeles, pero si no hay una palabra que te llegue el corazón, si no hay una palabra que te transforme, si no hay una palabra que de verdad te toque tu vida y te lleve al arrepentimiento y te haga reconocer la gran necesidad que tenemos de Dios, no sirve para nada. Alabado sea el Señor. Y lo importante es que esa palabra impacte en tu corazón y que nos demos cuenta a través de esa palabra de la gran necesidad que tenemos de Dios. No es el quedar bonito, no es una palabra muy bien adornada. Y por eso Pablo, queridos hermanos, se da cuenta, no solamente es con el poder de milagros, no es el poder de milagros lo que convence, porque cuántos milagros han sucedido y la gente sigue igual. No es eso, es la palabra, queridos hermanos, cuando está llena del poder del Espíritu Santo. No sé si me estáis entendiendo. Cuando hay poder del Espíritu Santo, cuando la palabra tiene poder del Espíritu Santo para transformar almas, para que llegue al corazón. Pablo, queridos hermanos, predicaba de esta forma. Él dice, estas palabras tienen que ir llenas de esas lágrimas, queridos hermanos, constado ante Dios, porque antes de predicar la palabra de Dios tenemos que buscar la presencia de Dios, para que Dios pueda darnos esa palabra y ungirnos para poder llegar a las almas perdidas, para llegar a los corazones que a veces, queridos hermanos, están endurecidos o están, queridos hermanos, de alguna forma afectados, de tal forma que la palabra no les puede entrar. Pero el apóstol Pablo, queridos hermanos, hablando de esta palabra, él dice unos capítulos antes que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero él se ha propuesto el predicar solamente a este Cristo, el crucificado, cosa que el mundo no puede entender. ¿Cómo puede ser, queridos hermanos, que Dios se haga hombre, que se encarne en la persona de Jesús, y aun siendo Dios, queridos hermanos, sea crucificado en la cruz y muera como un hombre? Es locura para los hombres, es locura para los incrédulos, mas para los que se salvan, queridos hermanos, es salvación de Dios. Y solamente se puede entender cuando nos ha sido revelado a través del Espíritu Santo. Y Pablo habla de esta forma. Pablo tiene que decirnos, queridos hermanos, que Él no ha venido con poder, con persuasión de palabras. Es que muchas veces nosotros intentamos persuadir a los demás con nuestra teología, con nuestro conocimiento. A veces, queridos hermanos, haciendo y fingiendo, con cara de lástima, a veces fingiendo lloros y a veces haciendo pantominas. No hace falta, porque no es quien tú convences. Si te crees que eres tú o soy yo quien va a cautivar, quien va a transformar las almas, estamos equivocados. El que transforma las almas es Dios. Tú predica la palabra humildemente y sencillamente. Predica la palabra de Dios y Dios va a hacer lo demás. Porque mira, la Biblia nos enseña cuando, queridos hermanos, allí algunos discutían diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, y Pablo tiene que decirle estas palabras. Dice, mira, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? Pablo plantó, Apolo regó, pero el que da crecimiento es Dios. Tú y yo, nada más que tenemos un deber, y es lanzar la semilla de Dios, pero Dios es el que da el crecimiento. Por eso nosotros no tenemos que envanecernos porque tengamos un poco más porque bueno, pues un poco más de denuedo a la hora de hablar, o porque tengamos un poco más o menos de conocimiento. No sirve para nada. Lo que sirve es cuando sale una palabra que sale del corazón, no con conocimiento de hombre, sino con el poder del Espíritu transformador de Dios, porque es Dios quien transforma, no somos nosotros quien transforma.
Y él cuando habla estas palabras, queridos hermanos, tiene que decirle las palabras cuando está con los atenienses. Y Pablo aquí tiene temor de hablar, tiene miedo porque a veces el anunciar el Evangelio en aquel tiempo le podía costar la muerte. Pero él tiene que decir estas palabras, Dios le habla cuando lo manda a predicar a aquel sitio de los atenienses. Y le dice estas palabras en el versículo 18 de Hechos de los Apóstoles y capítulo 8, dice en el 9, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, porque tenía que ir a hablarles a alguien que él no conocía, pero Dios estaba con él y le dijo estas palabras, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti. Pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bendito sea el Señor. No estamos solos. Hay un montón de hermanos más que están apoyando. Hay un montón de hermanos más que están ayudando en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, no temamos de predicar la palabra, pero no la prediquemos de forma para que nosotros quedemos bonitos, para quedar bien. No te preocupes mucho. No te preocupes. Lo que tiene que preocuparnos, queridos hermanos, es que el Evangelio de Dios sea predicado. Gloria al Señor. Después les dice, me propuse no saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo, crucificado. Y este es el poder de la cruz, queridos hermanos. Es evidente que la cruz en sí misma no tiene poder, pero aquel que fue crucificado en la cruz sí tiene poder para salvar las almas. Y él dice, y estuve entre vosotros con humildad, con debilidad y mucho temblor, con temor y temblor. No fue, queridos hermanos, con arrogancia, no fue, queridos hermanos, creyéndose más que los demás, sino todo lo contrario. Él fue, dice la palabra, que fue con debilidad, que fue con temor y que fue con temblor. Y de esta forma allí se presentó y dice, y mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué ocurre con todo esto cuando hay un predicador con denuedo, cuando hay un predicador, queridos hermanos, que a veces nos convertimos a los predicadores y nos convertimos a los pastores? Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, dice, mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. A veces nosotros en nuestra forma de predicar estamos intentando persuadir a la iglesia, pero no para conquistarla para Dios, sino conquistarla para nosotros. Y eso es un pecado, queridos hermanos. Eso es un pecado. Nosotros tenemos que conquistar la iglesia para Dios. Nuestra predicación tiene que ser para llevar las almas a Cristo, no para llevarlas a nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo digo así de esta forma, caiga quien caiga. Pero la palabra de Dios es así. Nosotros tenemos que llevar las almas a los pies de Cristo, no a que nos idolatren a nosotros, no que nos adoren a nosotros. Si no me quieres, a mí no me quieras. Te tengo que decir la verdad, porque tengo que predicarte la verdad. ¿Sabes por qué? Porque si no te predico la verdad no te vas a salvar. Y entonces lo importante aquí, queridos hermanos, es que yo predique la sana doctrina. Y la sana doctrina, dice el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo estas palabras, aquel jovencito, queridos hermanos, que tenía temor, porque era muy joven, y tenía miedo, realmente tenía miedo, y le dijo estas palabras, predica la sana doctrina, porque predicando la sana doctrina te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Hoy vemos que muchos no están predicando la sana doctrina, hoy vemos muchos hombres que están predicando y que están predicando un evangelio de mentira, están predicando un evangelio en el cual están llenando sus bolsillos, pero tú tienes inteligencia y tienes el Espíritu Santo para saber discernir quién predica de verdad, quién predica por amor o predica por ganancia. Bendito sea el Señor. Y nosotros se nos ha encargado, queridos hermanos,
el predicar este evangelio de este crucificado, no predicarnos a nosotros mismos, sino predicar de Cristo. Y la palabra es esta, el saber que la sana doctrina es precisamente lo que le encargó el apóstol Pablo a Timoteo: predica la sana doctrina. Y aquí predicar la sana doctrina no es predicarnos a nosotros, es que la salvación está en Cristo y llevar las almas a los pies de Cristo. Y le dijo estas palabras, queridos hermanos, seguimos un poquito más. Dice, porque no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de qué, con demostración del Espíritu Santo y de poder. Y aquí no solamente está hablando de la demostración de sanidades, no está hablando de que pongan las manos y se caiga la gente, no está hablando de que pongan las manos simplemente y salgan los demonios. Aquí está hablando de que el poder del Espíritu Santo transformaba las almas. Jesús, cuando viene Juan al río Jordán, dice, queridos hermanos, ¿cuál fue el llamamiento? El llamamiento de Juan fue a que al arrepentimiento. Y la palabra de Dios tiene que llevarnos al arrepentimiento, y cuando hay arrepentimiento hay transformación, y cuando hay transformación de las almas, buscamos a Dios. Y eso es, queridos hermanos, el poder del Espíritu Santo, el poder que transforma las almas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por eso Él dice que no fue, aunque hiciera milagros, porque sí que los hizo. Pero los milagros son pasajeros. Pero la fe, queridos hermanos, perdura para siempre. La fe perdura. Porque el milagro, ¿cuántos milagros han ocurrido? Y la gente no ha cambiado para nada. Lo que tiene que haber es una transformación del corazón. Los griegos buscaban señales. Los judíos buscaban señales. Los griegos sabiduría. Pero nosotros no buscamos eso. Nosotros buscamos al Cristo crucificado, queridos hermanos, para que sea Él en nosotros, a través del Espíritu Santo, que transforme nuestras almas. Y mira, voy a terminar pronto con una palabra. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio de sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos por la gloria de Dios, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, nunca hubieran crucificado. ¿Vosotros creéis, queridos hermanos, que es un gran misterio esta palabra? Porque si realmente ellos hubieran entendido que a través de la muerte de Jesús, Jesús iba a vencer la muerte, iba a vencer al demonio, iba a vencer, queridos hermanos, no lo hubieran crucificado. Pero aquí estaba precisamente el juego de Dios. Precisamente aquí estaba el decreto eterno de Dios desde un principio, y era que Jesús tenía que morir en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Y si este pasaje nos asegura, queridos hermanos, que Satanás, que es el Dios de este mundo, el Dios de este siglo y el Dios del infierno, de los principados y los potestades, fueron completamente confundidos por la cruz. Esto constituye una importante revelación de las limitadas habilidades de Satanás para participar en la táctica de Dios Todopoderoso. Un recordatorio de aquel poder y soberano, la omnisciencia de Dios, son siempre la garantía de la victoria definitiva del creyente en Cristo. ¿Vosotros creéis que si Satanás se hubiera dado cuenta de que Jesús, siendo crucificado, iba a vencer? Jamás lo hubiera permitido, lo hubiera intentado por todos los medios. Además, de hecho lo intentó, de que Jesús no fuera crucificado. Y Jesús allí en la cruz tiene que decirle, muerte, yo seré tu muerte. Y ahora el Señor nos dice, queridos hermanos, después de todo esto, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo,
ni han subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para quién, para los que le aman. Tú amas a Jesús. Si amas a Jesús, Dios tiene cosas preparadas que jamás ojo vio y que jamás Dios oído oyó. Y es que Jesús marchó, queridos hermanos, para prepararnos un lugar allí en el cielo. El apóstol Pablo, queridos hermanos, cuando fue apedreado allí en Listra, dice que fue arrebatado al tercer cielo y escuchó palabras inefables, palabras ininteligibles, que él no podía, queridos hermanos, el poder entenderlas. Así será, lo que hoy no entendemos, lo que no podemos descifrar, habrá un momento que cosas que ojos no vio y jamás oído yo, habrá un momento, queridos hermanos, en el que el Señor nos revelará todo aquello oculto que hoy no podemos entender. Mientras tanto, a la luz, queridos hermanos, de esta gran esperanza que tenemos en su venida, de esta esperanza que tenemos, queridos hermanos, de ese arrebatamiento, esta palabra en el griego arpazo, que se llama arrebatar, como cuando el águila arrebata en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Lo importante es que tú y yo, queridos hermanos, nos mantengamos vigilantes, nos mantengamos firmes, nos mantengamos en oración y nos mantengamos, queridos hermanos, viviendo en santidad. Y te digo en esta tarde, en el nombre de Jesús, que cojas fuerzas allí donde no hay. ¿Pues sabes por qué? Porque ya Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Pero tienes que buscar las puertas en Dios. El problema que tenemos es que nos dejamos llevar sin puertas y no buscamos las puertas en Dios. Cuando tú buscas a Dios y te fortaleces, estés en el sitio que estés pasando por donde estés, Dios te levanta y te da puertas y te renueva como el águila para que te remontes por encima de los problemas. Te da pies de sierva y de siervo para que te remontes por encima de los montes y puedas caminar por encima de las alturas en el nombre de Jesús. Te digo una tarde más esta palabra que está clave. Hoy, que es de una alabanza de René González, que hace ya mucho tiempo que la cantaba, y es: no te rindas, no te rindas, sigue luchando porque Cristo viene pronto. Y a la luz, queridos hermanos, de esta esperanza que tenemos, hoy tenemos que combatir más, hoy tenemos que estar más al día. Cristo viene, Maranata, fortalécete de Él en el nombre de Jesús. Os dejo con este consejo, este breve consejo, queridos hermanos. Espero que os haya hecho bien y os haya bendecido en el nombre de Jesús. El Señor os bendiga mucho, guarde vuestras casas, vuestros hogares, vuestros hijos. Dios bendiga vuestros matrimonios. Dios os bendiga en todo aquello que emprendáis.